El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. A veces hablamos de nuestra fe católica como la religión monoteísta, y en un afán ecuménico se nos suelta a veces la palabra que Dios que nosotros tenemos en nuestra fe, este Dios poderoso, único Dios, es el mismo Dios que tienen los musulmanes, y hay una similitud entre nosotros, pero hay una gran diferencia. Para no ser ingenuos, empezamos a indagar y investigar sobre la fe de otras religiones y nos damos cuenta tan claramente que otras religiones monoteístas niegan la Trinidad. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que mi Dios es el mismo de los musulmanes si ellos abiertamente dicen que Dios no es uno y trino? Nuestra fe nos lleva a profundizar en la naturaleza de Dios, lo que Dios es. Y cuando escuchamos hoy a Jesús, cuando nos dice que como el Padre me ha amado yo, así los he amado yo. Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Significa que entre el Padre y el Hijo existe un amor grandísimo. Y este amor que une el Padre con el Hijo es el amor personal. Es el amor que llamamos Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús dice que también nos ama a nosotros, es porque nos da su Espíritu. Y este vínculo que tenemos con Cristo, la relación tan cercana e íntima, no proviene ni más ni menos, sino de la influencia, de la efusión generosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y estamos en la comunión perfecta con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo. Entonces, nos ponemos a pensar, y es una reflexión basada en la palabra, que cuando Jesús dice, es un imperativo, es un mandato: permanezcan en mi amor. Por un lado, sí, Jesús lo explica hoy en el Evangelio. ¿Quiénes son los que permanecen en su amor? Los que cumplen sus mandatos. Pero, ¿dónde están esos mandatos? ¿En un trozo de papel? ¿En unas tablas de piedra? ¿O es el Espíritu Santo, según la profecía de Ezequiel, que escribe en nuestro corazón la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, y pinta la imagen de Jesús en nosotros para que lo conozcamos? Entonces, no solamente permanecer en el amor de Dios es estar aferrado al mandamiento, es permanecer en el Espíritu Santo. Estos días previos al Pentecostés, en muchos de nosotros se despierta el deseo de conocer la tercera persona de la Trinidad. Y sabemos muy bien que Él llega a través del bautismo, Él llega a través de la confesión sacramental, porque recibimos el perdón de nuestros pecados y se infunde otra vez la gracia del Espíritu junto con las virtudes y con los 7 dones. Pero hoy también Jesús nos dice, si permanecemos en sus mandatos, es decir, si somos obedientes, recibimos al Espíritu Santo y permanecemos en el Espíritu Santo. La imagen del Pentecostés, la imagen palotina que ahí está en el presbiterio, nos lleva a pensar en la comunidad de los discípulos. ¿Cuál fue el primer paso de los discípulos de Cristo antes de recibir la efusión del Espíritu Santo?
fue la obediencia. Porque Jesús dijo, no se muevan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Y Jesús no dice cuántos días, no describe los detalles, sino permanezcan. Ahí está la Virgen María. No es una exageración, porque en la historia de la iglesia los padres espirituales indicaban a la Virgen María la perseverante, la que ayuda a los apóstoles que todavía tienen la personalidad totalmente frágil. La perseverante está con ellos en el cenáculo, esperando la efusión del Espíritu Santo. La obediente, la fiel, la que enseña a los demás también esta fidelidad hasta el extremo. Estamos aprendiendo la fidelidad a Cristo en medio de nuestra fragilidad. Y es muy común cuando se conversa con algunas personas que dicen, es que yo estoy volviendo al mismo pecado, estoy volviendo al mismo error, estoy experimentando la misma fragilidad y yo creo que me rindo, yo creo que no vale la pena luchar. Y muchos se sienten inferiores, debilitados, y dejan el camino. Los discípulos de Cristo manifiestan continuamente la fragilidad. Pedro, que está negando la cruz. Felipe, distraído, que siempre pregunta. Los apóstoles que huyen de Jesucristo en el momento más importante. Pero el Señor no los abandona. Jesús pone al lado de nosotros a la Virgen María, la que nos cuida, nos protege y nos lleva a la fidelidad. Esta fidelidad es importante porque el premio, la paga, la consecuencia de esta perseverancia es la efusión del Espíritu Santo, como lo vemos el día de Pentecostés. Pedro también lo dice. Cuando empiezan a divagar sobre el mensaje del Evangelio, Pedro dijo abiertamente, hay que escuchar más a Dios. Claro. Y luego agrega una frase que nosotros tomamos como una respuesta a lo que nosotros vivimos en la Iglesia Católica. Dios da su espíritu a los que lo obedecen. Por eso muchas comunidades que se retiran de la Iglesia Católica o las que no aceptan todo lo que nosotros creemos se debilitan tan fácil. Nosotros tenemos tanta riqueza de gracia. Tenemos los sacramentos, tenemos la palabra de Dios explicada a través de la tradición, tenemos los sacramentales, tenemos la jerarquía que no surge de la nada porque alguien se autoproclama pastor, sino porque hay una sucesión apostólica a través de la imposición de manos desde los apóstoles, lo que da la autoridad de la iglesia o a la iglesia, lo que Jesús dijo a los apóstoles, que en su nombre echarán demonios. Y a ellos les dio autoridad sobre los espíritus malignos. Todo aquello lo tenemos en nuestra iglesia. Por eso cuando estamos cerca, el Espíritu Santo fluye en nosotros, actúa en nosotros. Creo que nos hace falta en la tradición católica romana, aprendiendo un poquito más de los bizantinos, hablar del Espíritu Santo. Y no hablar únicamente el día de Pentecostés, sino más frecuentemente, junto con el tema de la resurrección que también está cojeando. La tradición bizantina, por ejemplo, en el rito maronita, el sacerdote no extiende las manos simplemente de la manera pasiva, como lo hacemos nosotros en nuestro rito romano, sino cuando se hace el cántico invocando al Espíritu Santo, el sacerdote imita el aleteo de las alas de la paloma sobre los dones consagrados, invocando el Espíritu Santo. La tradición bizantina se entiende una tela roja sobre la ofrenda, sobre el pan y el vino, también recordando la efusión del Espíritu Santo. Hoy queremos permanecer en el amor de Dios que ha sido derramado sobre nosotros y en nuestros corazones a través de la fuerza de Dios, esta fuerza poderosa de lo alto que es el Espíritu Santo.
Jesús nos va a decir que el mundo no recibe el Espíritu porque no lo conoce. Es decir, el que conocen al Espíritu Santo lo reciben. Queremos conocerlo a Él, al misterioso, al olvidado a veces. El Espíritu Santo, que dice el credo, recibe la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo. Pero ¿qué hacemos en nuestra iglesia? ¿Cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo? Lo invocamos. Decimos: ven Espíritu, ilumíname, santifícame, séllame. Y el Espíritu Santo te dice: ¿y cuándo me vas a adorar? Si yo recibo la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo, no lo adoramos, y es Dios. De pronto este paso nos falta para manifestar realmente nuestro conocimiento, nuestro amor y nuestro vínculo con la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Y cuál es la consecuencia? Jesús lo dice hoy en el Evangelio. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Pongamos la palabra felicidad, pero en el sentido cristiano católico, ¿verdad? No en el sentido mundano. Esta felicidad está en nosotros si permanecemos en el amor de Cristo, en su Espíritu, en su palabra. Y esta felicidad llega a plenitud. Es una felicidad que no se puede describir con las palabras humanas. Un derroche de gracia, como dice la carta a los Hebreos. Por eso tomemos hoy la palabra de Cristo, esta palabra que nos lleva a permanecer en la comunión perfecta con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo, que es amor.